con una persona que obviamente es sociólogo, es político y por supuesto conoce muchísimo, es docente universitario, ha sido gobernador de Mendoza, ha sido embajador de la Argentina y bueno, y es por eso que es un referente y lo queríamos llamar y consultar. Estoy hablando de José Octavio Bordón, que lo tenemos en línea para charlar con él. Pilo, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Natalia y Antonio lo saludan. Buen día. Un gusto escucharlos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, No, por favor. preocupados con esta situación de Venezuela, con lo que pasó en la OEA ayer. ¿Cuál es su visión bueno, de estas elecciones bastante poco transparentes y bueno, y lo que sucedió ayer en la Organización de Estados Americanos? Bueno, ciertamente, no solamente, como lo ha dicho el propio Centro Carter, no Ujú. tenemos tiempo para hablar, pero yo fui invitado por el centro y junto con el expresidente Carter y con dos presidentes, uno de Colombia y otro de Guatemala, participé de una misión en 1996 para convencer al entonces presidente de Dominicana que había habido una elección con estas características que llamar elección de nuevo. Así que el Centro Carter tiene mucho prestigio y por otra parte las principales conservadores y países democráticos han coincidido en la bajísima transparencia del proceso electoral. Pero además de eso, ha habido todo un proceso anterior que, que no tiene nada que ver con un proceso electoral previo, la proscripción de Corina Machado, que es la principal líder de la oposición, después la proscripción de otra mujer que ante su proscripción la oposición había designado, finalmente, Sí. bueno, permitieron esta última elección. Por otra parte, la presión y la crítica y la expulsión de gente de otros países con rango diplomático que no les permitieron ser observadores electorales. O sea, hubo todo un proceso claramente que no tiene nada que ver con una contienda democrática como la que más allá de gobiernos de centro derecha o de centro izquierda estamos viviendo en la región. Esto que pasó no pasa en Chile, No. no pasa en la Argentina, no pasa en Uruguay, no pasa en Paraguay, no pasa en Brasil, no pasa en Colombia. Ujú. Exacto. Así que definitivamente aquí lo que corresponde es que haya un recuento de votos con transparencia, porque después de tantos días también puede estar ahora falsificado y con falta de transparencia los datos que puedan llegar a entregar Sí, porque no se entiende que y eventualmente, la oposición que sí. tiene menos estructura logró mostrar todas las actas y contabilizar todo y que el Colegio Nacional Electoral de un gobierno no pueda hacerlo y no pueda todavía mostrar eso, ¿no? Mire, lamentablemente, esto hay que decirlo, por eso digo que no es solamente un tema del día electoral ni lo que pasó al día siguiente. Yo he estado en diversas ocasiones por mis diversas actividades, tanto en el campo de la educación, cuando hice un informe para la OEA que duró 2 años, para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la agencia canadiense sobre la educación en América Latina, que estuve 2 años trabajando en eso, y después el que hice para Naciones Unidas y la OEA sobre la situación de la democracia en América Latina. Conozco y estuve en Venezuela. La verdad que en Venezuela ni el Tribunal Electoral goza de la independencia que debe gozar, ni el sistema judicial independiente. Eso está Claro. totalmente controlado y manejado por el señor Maduro y su estructura de poder. Ujú. Exacto. Lo Ahora, que sí es esperable, y esto va sí. a ser muy importante para volcar algunos gobiernos democráticos de centro izquierda que sienten que ponerse demasiado firmes con Maduro puede hacer jugar a favor de ciertas ideas más conservadoras, lo cual creo que es un error que deben corregir. Como en ese sentido creo que es admirable la actitud del presidente Boris de Chile, porque el presidente Boris, que es un hombre de izquierda pero es un hombre democrático, es un joven además, Sí. no tiene dos varas para medir lo que pasa. Cuando se transgreden derechos humanos o derechos institucionales y electorales,
no analiza si fue un gobierno de centro derecha, de centro izquierda, tiene la misma vara para todos, ¿verdad? Así que esperemos que el equipo de Corina Machado haya podido tener las copias o la información fehaciente, ellos dicen tenerlo, espero que sea así, de la copia de las actas. Si ellos pudieran tener al menos, tenían el 40, dice que ahora tienen casi el 70 o el 80. Y el 80. Con eso, si tienen los originales, ciertamente esto creo que le generaría un desgaste al gobierno de Maduro a nivel internacional mucho más grave del que ya tiene. José, está hoy también puesto en el ojo de la tormenta un poco en las funciones de estas organizaciones como la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde está bastante, diluido la función que debería tener frente a estas situaciones, ¿no? ¿Qué poder tienen hoy por hoy estas organizaciones? Sabemos que la injerencia dentro de un país, por supuesto que no se debe dar, pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué tipo de solución podemos esperar para adelante ante esta situación que evidentemente ya pasa de ser o ya es delictiva, se podría decir, con todos estos manejos que se están haciendo dentro de Venezuela? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué ayuda? ¿Va a llegar o no va a llegar? Bueno, una pregunta muy correcta, muy acertada. Lamentablemente, para contestarla totalmente, voy a tratar de hacerlo súper sintético, tendríamos que estar media hora, ¿no? Pero es un tema central esto. Estamos viviendo a nivel global y a nivel regional un tremendo debilitamiento del sistema multilateral y de las organizaciones internacionales. Fíjense ustedes el drama de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, el drama de lo que está pasando en Ucrania y la debilidad que tienen las instituciones para actuar y prever antes de que se solucionen o conseguir altos el fuego y negociaciones que impidan la masacre que se está viviendo en esos dos lugares, ¿verdad? Así que esto es una realidad que usted plantea muy bien. Y en la región, la verdad, estamos muy debilitados. El UNASUR desapareció hace años, en gran parte porque ciertos gobiernos, y en particularmente la influencia de Venezuela y algunos que lo acompañaron, convirtieron UNASUR en un instrumento, además de burocrático, con tremendas corrupciones de gestión, prácticamente al servicio de algunas ideas políticas y no de defensa de las reglas de juego por las cuales nació UNASUR. Después, cuando se trató de reemplazar con PROSUR, yo estaba embajador en Chile, esto lo hablé con la gente que lo impulsó, con quien yo coincidía en que UNASUR no funcionaba, sin embargo PROSUR fue como una asociación de gobiernos de centro derecha que por supuesto ni siquiera terminó de nacer. O sea que no tenemos ese instrumento. La CELAC, que es la latinoamericana, no tiene el peso suficiente, no tiene instituciones, e incluso tiene problemas muy serios. La presidenta de Honduras, a quien yo conocía, a Xiomara Castro, porque cuando a su marido le dieron un golpe de Estado en Honduras, yo fui en representación de la OEA y de una serie de organismos, junto con el presidente Ricardo Lagos, estuvo un mes para garantizar que su marido no fuera encarcelado o asesinado y que volviera a la democracia. Bueno, ella ha dado declaraciones de respaldo a Maduro que llevaron a que la mayoría de los países latinoamericanos mandaron una nota criticándola porque esa no era la posición de la mayoría de los países. Y la OEA, hay una parte buena y una parte mala en la votación del otro día. Lamentablemente el secretario general de la OEA, defendiendo valores que comparto, no ha jugado un rol de lo que debe ser un negociador internacional, ha jugado muy de un lado. Y en el artículo que yo escribí en un matutino hace 2 días decía que esperaba que el secretario general buscara una declaración de conjunto que pudiera no solamente articular a los países como la Argentina o como Uruguay, que fueron claramente en contra, sino que también pudiéramos incorporar a Colombia, a Brasil y a otros países que si bien no fueron tan claros en la condena, ciertamente están planteando
muy claramente Colombia que no pueden reconocer la elección hasta no tener los datos suficientes. Creo que si ahí hubieran buscado una declaración más armonizada, podría haber tenido mucho más peso que esta, que no pudo ser aprobada. Claro. Lo positivo es que ninguno de los países que están más cuidadosos en sancionar conceptualmente al gobierno de Venezuela no pudieron votar en contra, o sea, decidieron abstenerse. Esto quiere decir que el diálogo está abierto. Yo termino con esto. Creo que no se resuelve con declaraciones ultra duras e ideológicas y partidistas. Tampoco hay espacio para actuar con violencia, estas son las limitaciones. Pero yo creo que si este decaído Mercosur, que somos los 4 miembros, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, junto con lo que es el Mercosur ampliado, que son los asociados, de los cuales solo Bolivia ha respaldado lo que pasó en las elecciones, pero Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil y Colombia han puesto serios reparos. Si estos países, con el respaldo internacional que el secretario general de las Naciones Unidas ha dado, con las declaraciones del máximo funcionario internacional de la Unión Europea, Josep Borrell, y la decisión que han tenido la gran cantidad, inclusive Estados Unidos ha sido prudente, ha dicho que quiere información, Canadá ha hecho lo mismo. Yo creo que si esto pudiera funcionar, ahí hay un camino para una transición pacífica y que finalmente, con los datos exactos, o se llame nuevamente elecciones o se reconozca que ha ganado el candidato de la oposición y se vaya hasta enero, que es cuando asume el nuevo presidente, a una transición pacífica. ¿Por qué digo esto? Porque si gobiernos de centro izquierda y de centro derecha se ponen de acuerdo, va a ser muy difícil que 2 o 3 países de la región, que son, en el caso de Cuba y de Nicaragua, dictaduras, más apoyo de países muy lejanos que no tienen por qué opinar sobre la región, como es el caso de Irán y Rusia, yo creo que sería posible una transición pacífica, sobre todo porque estarían involucrados los 2 principales socios de Venezuela, vecinos de Venezuela, que son Brasil y Colombia, que además en una crisis como la que se va a desatar si esto sigue así, porque se corre el peligro de pasar de esta violencia y derramamiento de sangre a una verdadera guerra civil y un conflicto internacional, con estos 2 vecinos diciéndole tiene que reconocer los datos, y acompañados por toda Sudamérica y por la gran mayoría de Latinoamérica, de Europa, e inclusive sin interferir de Estados Unidos y Canadá, sería muy difícil que el gobierno de Maduro, porque Maduro sabe que él ya hace tiempo que no tiene el poder popular que tenía Chávez construido en 15 años, y que Maduro desde el 2013, que murió Chávez, hasta acá, lo ha ido perdiendo y ha ido profundizando el autoritarismo a convertir un gobierno que era populista y con poco respeto por las instituciones, lo ha convertido prácticamente en una dictadura. Yo creo que esa es la única esperanza. Por supuesto, no soy optimista, pero no veo otro camino, que es el que hay que buscar. Hay que buscar el camino que permita, como lo conseguimos en Chile hace tanto tiempo, una transición en paz de esta dictadura hacia la democracia. Exactamente. Bien, Pilo, muchas gracias por esta charla, muy amable. Perdón por la extensión, pero la pregunta era la más significativa. La otra preocupación, y fíjese lo importante de tener diálogo y no agredir. Obvio Hoy el presidente argentino, a pesar de las diferencias que él y Lula tienen, tuvo que agradecer a Brasil, que hizo lo correcto, ayudar a los argentinos. Me queda la gran preocupación, y ahí Colombia y Brasil tienen que jugar un papel clave. ¿Qué pasa con los ciudadanos venezolanos, políticos de la oposición, que están refugiados porque están siendo perseguidos por el régimen de Maduro y que estaban correctamente refugiados en la embajada argentina? Ese es un tema muy preocupante. Sí, es así. Bien, un abrazo muy grande, Pilo, que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Adiós, hasta luego. José Octavio Bordón, en la mañana de M News El Observador. Fundamental esta entrevista, Sí, porque... sí, obvio, porque como que te da
cuál es la llave de salida de este conflicto, ¿no? Él con todo su conocimiento de toda la vida política y representante de la Organización de Estados Americanos sí. y embajador de la Argentina, y evidentemente tiene un diálogo cercano con todas estas instituciones que, como bien decíamos, hoy por hoy no están ayudando. Bien, tenemos